Hacerse rico este año no es una ilusión, es una cuestión de decisión. La mayoría se reirá, dudará o dirá que es imposible. Y es precisamente por eso que siguen siendo pobres. La verdad es que quienes creen que solo es posible enriquecerse después de décadas de sacrificio, ya han perdido el juego antes de empezar. Aprendí desde joven. El tiempo por sí solo no enriquece a nadie. Lo que enriquece es lo que se hace con él. La escuela te enseñó a trabajar duro, a obedecer, a ahorrar, pero nadie te enseñó cómo ganar dinero de verdad. Nadie te explicó por qué los ricos siguen haciéndose más ricos, incluso cuando el mundo está en crisis. Y no es por suerte, herencia o magia, es porque juegan otro juego. Un juego silencioso, invisible y cruel para quienes no conocen las reglas. Mientras tú te esfuerzas para pagar la factura del mes, hay quienes reciben dividendos mientras duermen. ¿Y sabes qué es aún más loco? Este cambio no requiere título, contactos o dinero ahorrado. Solo exige una nueva forma de pensar, una reprogramación. Y eso es precisamente lo que vas a encontrar aquí. El paso a paso, el camino, la fórmula, con ejemplos reales, estrategias aplicables y un único objetivo: salir de la estancación. Si ya estás cansado de sentirte atrapado, de contar los días hasta el próximo salario y sientes que mereces más, incluso si nadie te lo ha dicho, entonces quédate aquí. Porque al final de este contenido, nunca más mirarás el dinero de la misma manera y entenderás por qué muchos siguen luchando mientras pocos simplemente construyen riqueza con ligereza, claridad y dirección. Siempre me sorprendió cómo las personas pueden vivir décadas enteras sin entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Yo mismo crecí observando dos tipos de mentalidades. Mi padre pobre, que creía que un buen salario resolvía todo, y el padre de mis amigos ricos, que solo hablaba de adquirir activos. Fue ahí cuando me di cuenta. La riqueza no está en lo que se gana, sino en lo que se construye con lo que se gana. La mayoría cree que está avanzando cuando financia una casa, compra un coche nuevo o hace un upgrade al celular. Pero aprendí temprano que esas cosas drenan dinero. Los activos ponen dinero en mi bolsillo, los pasivos lo sacan. Una regla simple, casi infantil, pero que el sistema insiste en mezclar. Cuando entendí esto, dejé de querer parecer rico y comencé a construir riqueza de verdad. Mi primera experiencia con un activo real fue cuando compré un pequeño inmueble y lo alquilé. Mientras otros ostentaban bienes que requerían pagos mensuales, yo recibía un flujo constante, silencioso y fiel. No fue suerte, fue enfoque, y con el tiempo, esos pequeños activos se multiplicaron. No tenían estatus, pero tenían poder. Un tipo de poder que el mundo a mi alrededor parecía ignorar. Veo a tantos adultos repitiendo el ciclo. Trabajan, ganan, compran pasivos y vuelven a trabajar. Y todavía creen que están en el camino correcto. Me molesta, porque no es culpa de ellos, es lo que les enseñaron. Pero sé por experiencia que solo hay una forma de salir de este ciclo: empezar a acumular activos, aunque sean pequeños, e ignorar el ruido del consumo disfrazado de conquista. A lo largo de los años, abandoné la lógica de comprar cosas que brillan y comencé a adquirir cosas que producen. Acciones que pagan dividendos, inmuebles alquilados, pequeños negocios que funcionan sin mí. El juego cambió cuando entendí esto. Y después de que esa ficha cayera, comencé a cuestionarme por qué seguir intercambiando tiempo por dinero, si puedo hacer que el dinero trabaje para mí. Durante años, vi personas que se mataban de trabajar. Se despertaban temprano, marcaban su tarjeta, seguían órdenes, regresaban a casa agotadas y, aún así, apenas podían pagar las cuentas. La gran ironía es que, cuanto más se esforzaban, más atrapadas parecían estar. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema no era el esfuerzo, sino el modelo mental. Trabajaban por dinero. Yo quería que el dinero trabajara por mí. Mi padre biológico decía que la estabilidad era todo. Él creía en ascensos, planes de carrera, jubilación. Pero el padre rico se reía de eso. La seguridad de hoy es la prisión de mañana, decía él. No lo entendí de inmediato, pero con el tiempo comencé a verlo.
Si dependiera siempre de un salario, nunca tendría libertad. Mi tiempo siempre estaría a la venta. Y el tiempo, para mí, es el verdadero activo. El cambio comenzó cuando invertí lo poco que tenía en un activo simple pero inteligente. Un curso de ventas. Luego, un pequeño negocio. Después, una propiedad. El dinero que venía de esos activos era diferente. Era silencioso, no requería que estuviera presente. Y por primera vez, empecé a sentir un leve sabor de libertad. Mientras otros corrían tras ascensos, yo corría tras ingresos pasivos. Aprendí que el dinero es un excelente sirviente, pero un mal maestro. Cuando se trabaja solo por dinero, cualquier crisis, cualquier despido, cualquier problema, se convierte en un terremoto. Pero cuando el dinero trabaja para mí, se multiplica mientras duermo. Empecé a usar cada centavo como un soldado. Necesitaba que saliera y volviera con más soldados. Ese es el verdadero juego. El resto es sobrevivencia. Hoy, miro atrás y veo lo mucho que fui contraintuitivo. Mientras todos buscaban estabilidad, yo buscaba autonomía. Mientras todos guardaban lo que sobraba, yo invertía lo que apenas tenía. Y fue ahí cuando las cosas empezaron a escalar. Y si hay algo que aprendí, es que no se trata solo de ganar más, sino de estructurar un sistema donde el dinero genere más dinero. Un sistema con múltiples engranajes. La mayoría de las personas vive con un solo grifo financiero abierto. Si se seca, todo se derrumba. Esta dependencia de una sola fuente de ingreso es un riesgo que pocos reconocen. Desde joven, aprendí que la libertad financiera solo llega cuando se tienen opciones. Y las opciones nacen de múltiples fuentes de ingresos. Un salario es frágil. Un flujo diversificado es poder. Mi primer paso fue lo básico: transformar mi tiempo en servicio. Pero rápidamente me di cuenta de que esto tenía un techo. El segundo paso fue invertir lo que ganaba en activos. Una propiedad aquí, un pequeño negocio allí, luego dividendos de acciones. Cada uno generaba un pequeño flujo. Juntos formaban un río, y ese río seguía corriendo incluso cuando ya no estaba en la orilla. El error más común que veo es el apego emocional al trabajo, como si fuera un puerto seguro. Pero, en realidad, es una isla rodeada de incertidumbres. He visto empresas sólidas hundirse, sectores enteros evaporarse. ¿Quién sobrevivió? Aquellos que tenían otras fuentes de ingreso, un e-commerce, una franquicia, un canal digital, incluso una huerta vendiendo orgánicos en la feria. El formato cambia, el principio permanece. No se trata de ser un genio, se trata de plantar semillas. Algunas tardan, otras crecen rápido. Recuerdo cuando creé una fuente de ingresos con un curso online sobre finanzas básicas. Los ingresos llegaron lentamente al principio, luego escalaron, y lo mejor, era automático. Lo creé una vez, lo vendí por años. Era como un árbol al que solo tenía que regar de vez en cuando. Con el tiempo me di cuenta de que cada nueva fuente de ingreso me daba más tiempo para pensar, crear e invertir de nuevo. Y cuanto más fuentes de ingresos tenía, menos dependía de cualquiera de ellas. Era como construir una casa con varios pilares. Si uno caía, los otros mantenían la estructura. Y esto me hizo darme cuenta de que la verdadera educación no solo era sobre dinero, sino sobre cómo hacer que el dinero se multiplicara por sí mismo. Siempre me pregunté por qué la escuela enseña sobre el ciclo del agua, pero no sobre el ciclo del dinero. Crecí oyendo que solo bastaba estudiar para conseguir un buen trabajo, pero nadie me explicó qué hacer con el dinero una vez que llegara a la cuenta. Fue solo cuando comencé a estudiar educación financiera por mi cuenta que todo cambió. Y desde entonces, nunca dejé de hacerlo. Leer sobre dinero se convirtió en un hábito tan natural como cepillarme los dientes. Uno de los primeros libros que abrió mi mente fue El hombre más rico de Babilonia. Luego llegaron Padre Rico, Padre Pobre, que escribí con la intención de despertar a las personas, y El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Cada página me liberaba un poco más de la ignorancia que aprisionaba a tantos a mi alrededor. La educación financiera no es una materia que se estudia una sola vez y listo. Es un entrenamiento continuo. El mundo cambia,
Los mercados cambian, las leyes cambian. He visto personas perderlo todo por confiar ciegamente en consejos de amigos desinformados. He visto a otros multiplicar fortunas solo porque sabían leer un balance, analizar un activo, interpretar una tendencia. La información es el nuevo oro. Mi padre rico solía decir que quien no lee vive eternamente a merced de quien lee. Y es cierto. Cada vez que aprendo algo nuevo sobre inversiones, impuestos o estructuración de negocios, siento que estoy construyendo un escudo invisible. Un escudo contra la manipulación, contra malas decisiones, contra la estancación. Quien aprende más, comete menos errores. Y en el mundo del dinero, cometer errores cuesta caro. Hoy en día, con tantas fuentes disponibles, libros, podcasts, cursos, videos, mentorías, ya no hay excusa para no aprender. El conocimiento está a un clic, pero solo funciona si se aplica. Leo todos los días, a veces 5 páginas, a veces 50. No importa. Lo importante es mantener la mente en constante expansión, porque cuanto más aprendo, más veo cómo usar el dinero de los demás. Me costó entender que los ricos rara vez usan su propio dinero. Al principio, me parecía extraño. Luego, entendí que tenía todo el sentido. Quien solo crece con lo que tiene en el bolsillo, crece lentamente. Quien aprende a usar el dinero de los demás con inteligencia, avanza como un cohete. Es el apalancamiento lo que separa a los que caminan de los que vuelan. La primera vez que usé el dinero de terceros fue comprando un inmueble financiado, que se pagaba con el alquiler. No sacaba ni un centavo de mi bolsillo, pero el activo crecía. El inquilino pagaba la deuda y el valor del inmueble aumentaba. Era como un juego en el que alguien movía las piezas por mí. Desde entonces, empecé a ver el crédito como una herramienta, no como un enemigo. Pero hay una línea fina entre apalancamiento e irresponsabilidad. Nunca usé el crédito para comprar un pasivo. Nunca pedí un préstamo para viajar o cambiar de coche. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que la carrera de la rata era cómoda, pero sofocante. Y lo más peligroso es que recompensa la obediencia. Pero la libertad exige cuestionamiento, exige coraje y, sobre todo, exige un cambio en el enfoque de sobrevivir a emprender. Porque es cuando empiezas a crear valor en el mundo que ocurre la verdadera transformación. Siempre me ha parecido curioso cómo las personas pasan horas buscando donde el frijol está 10 centavos más barato, pero nunca pasan 5 minutos pensando en cómo generar $1000 más al mes. Es el vicio de la escasez. La mente entrenada para ahorrar vive limitada. En cambio, la mente entrenada para crear valor vive expandiéndose. Y la riqueza, al final de cuentas, es el resultado directo del valor que se genera, no de cuánto se deja de gastar. Cuando decidí emprender, no fue porque quería ser mi propio jefe. Fue porque entendí que era el único camino para no depender de los demás. Trabajar para alguien siempre pone un techo en lo que se puede ganar. Emprender es arriesgado, claro, pero no emprender también lo es. Solo que el riesgo del confort es invisible y por eso, el más peligroso de todos. Mi primera empresa fue pequeña, simple, casi ingenua, pero me enseñó que todo se resume a resolver problemas. Si alguien está dispuesto a pagar por algo, es porque tiene un dolor. Y si sé cómo resolver ese dolor, ya vendí carteras de nylon, ya creé cursos, ya abrí franquicias. Cada negocio fue una lección. Y cada lección me enseñó que el valor no tiene límites, pero el precio sí. Mucha gente pasa la vida intentando reducir gastos. Cambia el café, cancela el streaming, deja de salir de casa. Pero el problema no es el café. El problema es ganar poco y pensar en pequeño. La energía que se usa para ahorrar podría ser redirigida para crear un producto, un servicio, un canal, una solución digital, algo que ponga dinero sobre la mesa sin necesidad de pedir permiso a nadie. Hoy veo el mundo como un gran campo de oportunidades. Cada necesidad, cada queja, cada ineficiencia es una invitación para crear algo nuevo. Y cuanto más valor se entrega, más puertas se abren. Por eso dejé de preguntarme cómo puedo gastar menos y comencé a preguntarme cómo puedo generar más valor ahora. Porque el miedo paraliza.
pero es el miedo